estos dibujos. Se trata de figuras geométricas. Todas ellas son triángulos. Podemos decir que forman un conjunto o un colectivo de triángulos. Pues bien, la estadística estudia el comportamiento de colectivos o conjuntos cuyos elementos tienen una o varias características comunes a todos ellos. Fíjate que todos los elementos de este conjunto de figuras geométricas tienen características comunes. Todos tienen 3 lados, por lo tanto, todos son triángulos. Así podemos estudiar la cantidad de triángulos, rectángulos o triángulos isósceles que hay en este colectivo. El colectivo también se puede llamar población, grupo, conjunto o universo. Este árbol es un árbol aislado. Solo con él no podemos hacer un estudio sobre la proporción de pinos o palmeras. Para ello necesitamos más árboles, por ejemplo, un bosque. Todos ellos forman un colectivo de árboles de los cuales podemos obtener datos para un estudio. Así, en el estudio sobre la proporción de pinos, robles o palmeras, los árboles forman el colectivo la población, grupo, conjunto o universo. En este conjunto de naranjas podemos hacer un estudio sobre el grosor de la piel de las naranjas. ¿Qué forman las naranjas? En efecto, las naranjas forman el colectivo, la población, el grupo o el universo. ¿Recuerdas este conjunto de triángulos? Anteriormente vimos que todos ellos forman un colectivo. Fíjate bien, al estudiar un colectivo puede ser que se observen unas características que se repitan con regularidad. En este caso decimos que el colectivo presenta unas características estables. Veamos algunas características de este colectivo de triángulos. Todos ellos tienen 3 lados. Algunos son de color rojo. Unos cuantos son grandes, los otros son más pequeños. Pero no todas estas características se repiten con regularidad. ¿Cuáles son las características estables? Solo la característica referida a los lados se repite, por tanto, esta es la característica estable. Veamos otro ejemplo. El dueño de una fábrica de tuercas quiere realizar un estudio sobre la calidad de las tuercas que fabrica una de sus máquinas. ¿Cuál crees que es el colectivo de este estudio? El colectivo es el conjunto de tuercas fabricadas por esa máquina. Pero, ¿sabes cuál es su característica estable? Todas las tuercas del colectivo son fabricadas por la misma máquina. Por ello, esta es su característica estable. Este fabricante de tuercas quiere realizar un estudio estadístico, es decir, investigar cierto número de casos que presenten características comunes para obtener conclusiones que permitan prever lo que ocurrirá en el futuro. Recuerda que el colectivo lo forman las tuercas, y su característica común es estar fabricadas por la misma máquina. Durante las vacaciones el tráfico en las carreteras aumenta considerablemente. Por ello se intenta buscar soluciones para evitar atascos y accidentes en las llamadas operaciones salida y retorno. Observa los siguientes datos.
Tráfico durante la mañana de los 3 últimos años. Número de viajeros en tren durante las vacaciones. ¿Puede facilitar alguno de estos datos el estudio sobre el tráfico por carretera? Efectivamente, el primer dato sobre el tráfico durante la mañana puede ayudar a organizar la salida y entrada de las ciudades. Es un dato a tener en cuenta. Si quisiéramos hacer un estudio sobre las características del vino contenido en esta cuba, no sería necesario beber todo su contenido. Sería suficiente con beber una copa. Fíjate bien, el contenido de la cuba es el colectivo. La parte representativa del total del colectivo es la muestra. La muestra es un subconjunto del colectivo. A través de una muestra se puede conocer las características del colectivo al que pertenece. Aquí tenemos un conjunto de cuadrados de diferentes tamaños. El colectivo es el conjunto de todos los cuadrados. De este colectivo podemos tomar una muestra. Por ejemplo, los cuadrados de menor tamaño, es decir, la muestra está formada por los cuadrados pequeños. Pero podemos cuantificar el colectivo, es decir, expresarlo mediante un número. Este número determina el tamaño. Veamos cuál es el tamaño de nuestro colectivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El colectivo está formado por 10 elementos. Su tamaño es 10. Recuerda que podemos conocer las características del colectivo por medio de una muestra. Sea un colectivo formado por coches. Todos los elementos del colectivo poseen unas propiedades o cualidades comunes. A estas cualidades las llamamos caracteres o características estables. ¿Cuáles son los caracteres del colectivo coches? Por ejemplo, el tamaño de los coches, el color de los coches o la marca de los coches. Podríamos nombrar más rasgos comunes a los elementos del colectivo coches, pero solo nos interesan aquellos rasgos que son objeto del estudio estadístico. El resto de los caracteres no se consideran. Imaginemos que se va a realizar un estudio estadístico sobre las medidas físicas de los niños de EGB. Veamos qué caracteres posee este colectivo, es decir, qué rasgos o cualidades comunes a sus elementos. Por ejemplo, la estatura, el color del pelo, el peso, la religión que practican, el perímetro torácico y el color de los ojos.
Pero no todos estos caracteres son necesarios para realizar este estudio estadístico. Señalemos cuáles vamos a considerar: estatura, peso y perímetro torácico. Fíjate bien, cuando los caracteres de los elementos de un colectivo son utilizados para realizar un determinado estudio estadístico, se llaman variables estadísticas. Así, la estatura, el peso y el perímetro torácico son las variables estadísticas de este estudio. En adelante, a las variables estadísticas las llamaremos simplemente variables. Gracias a los termómetros podemos medir la temperatura de una persona. Esta temperatura es la comprendida entre 35 y 42 grados. Pues bien, se llama dominio de una variable al conjunto de todos los valores que puede tomar dicha variable. En este caso, el dominio de la variable temperatura va de 35 a 42 grados. No olvides, pues, que toda variable puede tomar diferentes valores. Estos valores son el dominio de la variable. Si se realiza un estudio estadístico sobre el precio de los balones, se tiene que anotar el precio a través de los últimos años. Ya sabes que la variable es el precio de los balones. Veamos qué valores toma la variable. En el año 1981 valían 300 pesetas. En el año 82, 315 pesetas. Así anotaremos el precio de los balones durante los siguientes años. Una vez vistos todos los valores, ya podemos saber cuál es el dominio de la variable precio de los balones. Del 300 al 425. Observa que la variable varía, pero toma un valor mínimo y un valor máximo. 300 es el valor mínimo. 425 es el valor máximo. Pues bien, se llama recorrido de una variable a la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los datos observados. Por tanto, ¿cuál es el recorrido de esta variable? Según la definición, tendremos que restar 425 menos 300. El recorrido es 125. Recuerda que el dominio es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los datos observados. La estadística estudia el comportamiento de colectivos cuyos elementos tienen características comunes. La muestra es una parte representativa del total de los elementos que forman el colectivo. Variables estadísticas son los caracteres utilizados para realizar un estudio estadístico. Dominio de una variable es el conjunto de valores que puede tomar dicha variable. Recorrido de una variable es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los datos observados.